El hombre más poderoso de la ciudad estaba solo. Sus ojos miraban la casa vacía, pero su corazón no encontraba paz. Todo lo que había construido desapareció en un instante. ¿Por qué arriesgó su vida por ella? Por una mujer humilde y sus hijos, que ni siquiera podían imaginar lo que le había hecho. El silencio pesaba más que cualquier riqueza. Y en ese momento, una pregunta aterradora lo atravesó. ¿Valió la pena perderlo todo por ellos? El sol de la tarde caía sobre las calles estrechas de Sevilla, tiñendo de dorado las fachadas blancas. En el barrio más humilde, los vecinos cerraban sus persianas y se apresuraban a volver a casa. Entre el bullicio cotidiano, Ana caminaba con pasos lentos, su barriga ya notable, pero su rostro mostraba más cansancio que alegría. Cada mirada de los transeúntes parecía recordarle su lugar en el mundo, pequeña, insignificante, invisible. Mientras ajustaba la bandeja de platos sucios que llevaba hacia la cafetería donde trabajaba, escuchó voces familiares resonando en su cabeza. Voces que la acusaban de soñar demasiado, de esperar lo imposible. Ana había amado a alguien que nunca podría pertenecer a su mundo. Alejandro, un hombre poderoso, dueño de grandes negocios y de una familia que la veía como un intruso. Desde que él había aparecido en su vida, nada había sido igual. Ana, appreciate. La regañó Carmen, la dueña del local, con una mezcla de impaciencia y desprecio. No quiero que los clientes esperen. Ana bajó la cabeza, apretando los labios, mientras el miedo y la vergüenza se mezclaban con un dolor profundo. No era solo Carmen. Cada mirada en la calle, cada comentario murmurante detrás de su espalda, le recordaba que ella no pertenecía a ese mundo de lujos y privilegios. Y, sin embargo, su corazón no podía olvidar a Alejandro. En la otra punta de la ciudad, en un elegante salón con cortinas de terciopelo y muebles relucientes, Alejandro miraba por la ventana. Su rostro, normalmente tan seguro y dominante, mostraba un atisbo de vulnerabilidad que pocos habían visto. Recordaba la última vez que había intentado llevar a Ana a su mundo. La cena familiar había sido un desastre. ¿De verdad crees que esto funcionará? Le había preguntado su madre, con los labios finos apretados y la mirada llena de desdén. No lo sé, pero lo intentaré, había respondido Alejandro, intentando sonar firme. Su madre lo había mirado como quien contempla un error inevitable. Alejandro, ella no pertenece a nuestra familia. Es diferente. No solo por su origen, sino por la manera en que todos la mirarán. Su padre asintió con rigidez, reforzando cada palabra de rechazo. Ese recuerdo lo golpeaba con fuerza ahora. Alejandro sabía que su corazón lo traicionaba a cada instante, deseando una mujer que la sociedad condenaba y que su familia jamás aceptaría. Y mientras lo recordaba, su teléfono vibró con un mensaje que le heló la sangre. Ana no viene hoy. Se siente débil. Sintió un nudo en el pecho. La injusticia del mundo se manifestaba no solo en las calles llenas de miradas despectivas, sino también en la vulnerabilidad de Ana, que trabajaba día tras día para mantener a sus hijos mientras él se movía entre lujos y decisiones que podían cambiar vidas. Ana llegó al final del turno agotada, los pies adoloridos y la espalda tensa. En la plaza cercana, dos niños jugaban sin mucho cuidado. Sus risas eran un consuelo silencioso en medio de la rutina dura. Se inclinó sobre un banco, tratando de recuperar el aliento, y sus dedos acariciaron instintivamente su vientre. Cada movimiento de los niños le recordaba lo que estaba en juego, no solo su amor prohibido, sino la vida que llevaba dentro, frágil y vulnerable. «Mamá, ¿por qué siempre trabajas tanto?», preguntó uno de los niños, con ojos grandes y llenos de preguntas que Ana no sabía cómo responder. «Para que podamos salir adelante», respondió ella, con la voz quebrada, sin atreverse a contarles que todo su esfuerzo parecía insuficiente para cambiar su destino. Mientras tanto, en su mundo de cristal y poder, Alejandro organizaba reuniones interminables, decisiones que afectaban ciudades enteras. Pero nada importaba tanto como el pensamiento de Ana, caminando por las calles calientes, enfrentando miradas de desprecio, cargando con un destino que él no podía proteger del todo. Esa tarde, cuando Ana regresaba a casa, se cruzó con un grupo de vecinos que, con sonrisas cargadas de superioridad, comenzaron a murmurar. «¿Así que la señora nueva trabaja aquí? Nunca la veré en nuestras fiestas, eso seguro. Dicen que está embarazada. Qué triste, viniendo de donde viene». El corazón de Ana se encogió. La injusticia no siempre era un acto directo. A veces, se escondía en miradas, en comentarios, en la indiferencia de quienes podían juzgarla sin conocerla. Se apretó la chaqueta contra su cuerpo,
tratando de bloquear las palabras que herían más que los golpes. Cuando finalmente entró en su hogar humilde, sintió un pequeño alivio al ver a sus hijos corriendo hacia ella, abrazándola sin preguntar nada, confiando en que su madre siempre estaría allí. La alegría de esos momentos era un bálsamo, aunque temporal. Ana sabía que su realidad seguía marcada por el desprecio social y la incomprensión. Esa noche, mientras Alejandro caminaba por la terraza de su casa, mirando las luces de la ciudad, recordó cada instante de rechazo, cada palabra que su familia había pronunciado contra ella, cada mirada de la sociedad que lo separaba. Y entonces, por primera vez, sintió miedo de que su amor no fuera suficiente para protegerla de un mundo injusto que no perdonaba a los corazones que se atrevían a desafiarlo. No puedo dejar que esto termine así, susurró para sí mismo. Ni aunque pierda todo. En la casa humilde, Ana apagó la luz después de arropar a sus hijos. Se sentó junto a la ventana, mirando hacia el cielo estrellado, preguntándose cómo sería posible que un amor tan puro y delicado pudiera sobrevivir entre el rechazo, la pobreza y la mirada severa de un mundo que parecía conspirar en su contra. Su corazón, sin embargo, se negaba a rendirse, porque aunque el mundo le dijera que no merecía amar a Alejandro, su alma le gritaba que sí. Y así, en el silencio de la noche, ambos, él en su mundo de poder, ella en su lucha diaria, compartían un mismo miedo y una misma esperanza, que el amor, aunque prohibido y castigado por la injusticia, pudiera sobrevivir. El sol apenas asomaba por el horizonte cuando Ana se levantó. El aire estaba fresco y húmedo, con el aroma de pan recién horneado que llegaba desde la panadería cercana. Sus manos acariciaron suavemente su vientre antes de levantarse. Sentía la vida que crecía dentro de ella como un recordatorio silencioso de esperanza en medio de la incertidumbre. En la pequeña cocina, los niños aún dormían, sus respiraciones suaves y regulares llenando la habitación de un sonido tranquilizador. Ana preparó el desayuno con cuidado, cada gesto medido, como si el mundo pudiera romperse con un movimiento brusco. Cortó pan, calentó leche y colocó frutas en un plato, intentando que la rutina se convirtiera en refugio. «Mamá», susurró Sofía, su hija mayor, apenas despertando. «¿Ya hiciste desayuno?» Ana sonrió, a pesar del cansancio. La ternura que le provocaban los pequeños era un bálsamo. «Sí, mi cielo. Todo listo», respondió mientras acomodaba las sillas. «Venid a comer antes de que se enfríe». Cuando los niños se sentaron, la casa se llenó de murmullos, risas apagadas y el crujir de los tenedores. Cada pequeño gesto parecía cobrar significado. Sofía ayudando a su hermano menor a beber la leche sin derramar, Ana colocando suavemente un mantel que estaba arrugado, asegurándose de que todo se viera cuidado a pesar de la modestia del hogar. Ese día, Alejandro decidió visitarla. No podía quedarse más tiempo sin verla, sin sentir que la vida que compartían en secreto aún tenía un hilo que los mantenía unidos. Caminó por las calles empedradas hasta la pequeña casa, con su traje impecable y el cabello ligeramente despeinado por el viento. Cada paso le recordaba que pertenecía a un mundo que ella nunca podría tocar, y aún así, su corazón latía con la urgencia de quien se aferra a lo único que le da sentido. Al llegar, escuchó risas suaves que venían de la cocina. El aroma a pan y café lo envolvió, y su corazón se llenó de una mezcla de alivio y temor. Ana lo vio entrar, sorprendida, pero sin miedo. Sus ojos se encontraron, y en un instante, todo lo demás desapareció. Ni el juicio de la sociedad, ni el desprecio familiar, ni la amenaza constante de que su amor fuera imposible. Solo estaban ellos. «Hola», susurró Alejandro, bajando la voz como si hablar demasiado fuerte pudiera romper la magia de aquel momento. «Buenos días». Ana sonrió tímidamente y se apartó un poco para dejarlo pasar. Los niños corrieron hacia él, abrazándolo con fuerza, ignorando por completo la etiqueta social que lo separaba del hombre que era su padre por elección y amor. «Papá», dijo el más pequeño, con la voz quebrada por el sueño. «¿Te quedas a desayunar?» Alejandro asintió, con una ternura que pocos habían visto en él. Mientras se sentaba, Ana sirvió la comida con cuidado, y cada gesto era un acto de afecto silencioso. El toque leve de la mano, una sonrisa compartida, el roce accidental que hacía que sus corazones latieran al mismo ritmo. Después del desayuno, la tarde transcurrió entre pequeñas rutinas que parecían simples pero que, en realidad, eran hilos que tejían su amor frágil. Ana ayudaba a los niños con tareas, enseñándoles a leer y escribir, mientras Alejandro los observaba desde la sala, corrigiendo suavemente errores de pronunciación, ofreciendo palabras de aliento
y cada tanto lanzando una mirada a Ana que decía más que 1000 palabras. «Mamá, ¿por qué papá siempre sonríe cuando te mira?», preguntó Sofía, con curiosidad infantil. Ana suspiró, sentándose junto a ella y acariciándole el cabello. «Porque nos quiere mucho, y porque sabe que juntos somos fuertes, aunque nadie más lo entienda». Alejandro, escuchando desde la distancia, sintió un escalofrío. Cada palabra, cada gesto de amor, parecía desafiar el mundo exterior que los amenazaba. Su relación no era solo un romance. Era una resistencia silenciosa contra la injusticia, contra el desprecio social y familiar que intentaba separarlos. En la tarde, cuando el sol se filtraba por las cortinas, Ana y Alejandro se sentaron uno frente al otro en la pequeña sala. No hicieron falta palabras. Solo se tomaron de las manos, dejando que el calor de la cercanía hablara por ellos. Sus dedos entrelazados eran un gesto simple, pero lleno de significado. Amor compartido, protección mutua y la certeza de que, aunque todo el mundo estuviera en su contra, no estaban solos. «Te preocupas demasiado por ellos», dijo Alejandro, bajando la voz. «Pero yo también quiero estar aquí, protegerlos, estar a tu lado». Ana apartó la mirada, intentando contener las lágrimas. La ternura y el amor que sentía eran intensos, pero también frágiles, constantemente amenazados por un mundo que no los aceptaba. «Lo sé», respondió con suavidad. «Pero tenemos que ser fuertes, por ellos y por nosotros». Los niños jugaron a su alrededor, sin entender del todo la complejidad del amor que los rodeaba, pero sintiendo la seguridad que emanaba de cada gesto de sus padres. Ana miró a Alejandro y, por un momento, todo parecía posible. Aunque fueran de mundos distintos, aunque la sociedad los condenara, mientras se tuvieran el uno al otro, podían construir fragmentos de felicidad. Al caer la tarde, Alejandro se levantó para irse, consciente de que cada visita era un riesgo. Se inclinó para besar suavemente la frente de Ana y luego acarició la mejilla de los niños. «Volveré mañana», susurró, con un nudo en la garganta. Ana lo observó irse, sintiendo un vacío momentáneo, pero también una gratitud silenciosa. Cada pequeño gesto de amor, cada instante compartido, fortalecía un vínculo que la injusticia no podía romper del todo. Esa noche, mientras Ana arropaba a sus hijos, se permitió un instante de vulnerabilidad. Sus manos descansaron sobre su vientre y una lágrima silenciosa recorrió su mejilla. No era tristeza, sino una mezcla de miedo y esperanza, miedo de perder lo que amaba y esperanza de que su amor fuera suficiente para proteger a su familia. En la habitación contigua, Alejandro miraba por la ventana de su oficina improvisada en la ciudad, recordando cada gesto, cada sonrisa, cada toque de manos. Sabía que su amor era un delicado equilibrio, frágil, amenazado, pero real. Y mientras los escuchaba dormir, se prometió a sí mismo que haría todo lo posible para que esos momentos de ternura y cercanía sobrevivieran, aunque el mundo intentara destruirlos. Porque el amor que compartía no era solo un sentimiento, era un refugio, un acto de resistencia silenciosa, y un vínculo que, pese a todo, se fortalecía con cada gesto cotidiano, con cada mirada, con cada sonrisa compartida entre ellos. La plaza estaba llena de murmullos, risas ahogadas y miradas que quemaban más que el sol de mediodía. Ana caminaba con pasos firmes, pero su corazón latía desbocado. Cada paso parecía resonar con los juicios de un mundo que no perdonaba, que nunca perdonaba a quienes se atrevían a amar fuera de sus reglas. Su barriga, ya más prominente, la hacía más vulnerable, más visible, más indefensa ante las miradas crueles. «Mírala», susurró una mujer con un tono de satisfacción venenosa. «Y todavía presume de elegante, limpiando mesas como cualquiera». Ana apretó los dientes. No había escapatoria. La noticia de su embarazo y su relación con Alejandro se había filtrado a la ciudad. Un amigo traicionero había compartido la historia con la prensa local, y ahora todos los ojos estaban sobre ella. Los niños corrían a su lado, confundidos y asustados por las risas y los cuchicheos. En un elegante coche negro, Alejandro observaba la escena desde la distancia. Sus manos apretaban el volante hasta que sus nudillos se tornaron blancos. Todo su mundo, construido con poder y riqueza, parecía colapsar en un instante. Cada insulto dirigido a Ana era un golpe directo a su corazón. Sabía que no podía protegerlos a todos sin arriesgarlo todo. Su reputación, su posición, incluso su familia anterior, que ahora exigía distancia y obediencia. Cuando Ana llegó a la puerta de la cafetería, la presión se volvió insoportable.
Un grupo de vecinos se acercó, murmurando, lanzando comentarios que desgarraban la piel y el alma. ¿Y el millonario? ¿Todavía juega a ser héroe con ella? ¡Qué vergüenza! Limpiando mesas y embarazada, y todos sabemos de dónde viene. Ana cerró los ojos un momento, respirando hondo, y recordó las noches en que soñaba con una vida diferente, con un amor que la hiciera sentir segura y protegida. Pero el mundo parecía decidido a demostrarle que los sueños eran frágiles, que el amor era un lujo que no podía permitirse. «Mamá», dijo su hijo pequeño, tomando su mano. «¿Por qué se ríen de ti?» La ternura de su hijo, su inocencia, la golpeó con fuerza. Ana sabía que tenía que tomar una decisión imposible. Ceder ante la presión social para proteger a sus hijos, o mantenerse firme y arriesgarlo todo, incluyendo su propia dignidad. Mientras tanto, Alejandro bajó del coche y se acercó corriendo, su rostro mostrando la mezcla perfecta de furia y desesperación. Cada paso que daba hacia Ana parecía un desafío silencioso al mundo que los juzgaba. «Alejandro», exclamó Ana, tratando de cubrir la cara de los niños con su brazo. «No, no puedo. No importa», dijo él, con voz firme pero temblorosa. «Ellos no tienen derecho a hacerte esto. No mientras yo esté aquí». Pero Alejandro sabía, en lo más profundo de su corazón, que su presencia no bastaría. Su familia lo había amenazado, su posición social estaba en juego, y la ciudad entera parecía conspirar para destruirlos. Debía elegir entre su pasado seguro y su nueva familia. Cada opción estaba llena de dolor y pérdida, y ninguna ofrecía alivio. La multitud comenzó a rodearlos, lanzando susurros venenosos y gestos de desprecio. Ana se apartó un poco, con lágrimas en los ojos, y miró a Alejandro. Sus manos se encontraron, uniendo fuerza y vulnerabilidad en un solo gesto. Fue en ese instante que comprendieron que ambos estaban atrapados entre el amor y la traición, entre la justicia y la condena. «Debo tomar una decisión», susurró Ana, con la voz quebrada. «Por ellos, por los niños». Alejandro asintió, comprendiendo la magnitud de lo que estaba a punto de suceder. Sabía que no había espacio para errores. Cada palabra de la multitud, cada mirada de desaprobación, los estaba empujando hacia un borde invisible. Sus corazones palpitaban al mismo ritmo. Miedo, dolor, amor y decisión se mezclaban en una tormenta silenciosa. Ana cerró los ojos, imaginando el futuro de sus hijos. Si cedía, podrían tener tranquilidad temporal, pero a costa de su dignidad y del amor que compartían. Si se mantenía firme, podrían enfrentar el escarnio público, la traición de quienes deberían apoyarlos, y la constante amenaza de perderlo todo. El peso de la decisión era insoportable. Finalmente, abrió los ojos y miró a Alejandro. Había algo en su expresión que la convenció. Él estaba dispuesto a sacrificarlo todo por ellos, pero necesitaban actuar juntos, como una familia, aunque el mundo los condenara. «Vamos a hacerlo juntos», dijo, con voz firme pero temblorosa. «Nadie puede decidir por nosotros». Alejandro asintió, tomando su mano con fuerza. Sabía que sus decisiones tendrían consecuencias permanentes, pero también sabía que su amor no podía esperar más. Mientras la multitud los rodeaba, comenzó a caminar junto a Ana y sus hijos hacia un lugar seguro, un refugio que debían encontrar no solo en las calles, sino en su propio compromiso mutuo. Los insultos seguían, los cuchicheos continuaban, pero ellos no miraban atrás. Cada paso era un acto de resistencia silenciosa. Cada respiración compartida fortalecía el vínculo que los unía. El mundo podía ser injusto, cruel y despiadado, pero mientras se tuvieran el uno al otro, podían enfrentar cualquier tormenta. Esa noche, cuando finalmente encontraron un refugio temporal, Ana abrazó a sus hijos y luego se giró hacia Alejandro. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero también de gratitud y amor. «No sé qué nos espera», susurró, «pero mientras estemos juntos, creo que podremos soportarlo». Alejandro la abrazó con fuerza, sintiendo el peso de la decisión que ambos habían tomado. Sabía que no había vuelta atrás, que sus vidas cambiarían para siempre, pero también sabía que este sacrificio era la única manera de proteger a los que más amaban. En la penumbra de aquella noche, con los niños durmiendo cerca y el miedo todavía presente, Ana y Alejandro comprendieron algo crucial. La verdadera fortaleza no estaba en la riqueza, ni en la posición social, ni en las decisiones fáciles. Estaba en el amor compartido, en el coraje de enfrentar la injusticia y en la capacidad de tomar decisiones dolorosas por aquellos a quienes más se ama. Y mientras la ciudad dormía, ajena a su sacrificio,
Ellos permanecieron juntos, sabiendo que, aunque el camino sería duro, su amor y su compromiso serían el escudo más poderoso contra un mundo que intentaba destruirlos. El amanecer sobre la ciudad de Sevilla parecía diferente aquel día. La luz dorada bañaba las calles, no solo con calor, sino con la promesa de un nuevo comienzo. Ana se levantó temprano, como siempre, pero esta vez algo era distinto. Ya no sentía la presión de las miradas ajenas ni el peso del juicio de la sociedad. Alejandro había tomado decisiones difíciles, y el mundo que antes los condenaba ahora comenzaba a reconocer su amor y su valor. Su familia, que había sido un muro de rechazo y prepotencia, finalmente entendía que la vida no se mide en riqueza ni en estatus, sino en la dignidad y el amor con que se cuida a quienes dependen de nosotros. Ana se sentó junto a sus hijos en la terraza de la pequeña casa que ahora se sentía como un verdadero hogar. Sus manos se entrelazaron suavemente con las de Alejandro, y por primera vez desde que todo comenzó, el miedo dio paso a una sensación cálida de seguridad. «Mamá, papá», dijo Sofía, abrazando a ambos. «Estoy feliz». Ana sonrió, sintiendo que cada lágrima, cada noche de angustia y cada sacrificio habían valido la pena. Los niños eran su fuerza, pero también el testimonio de que el amor puede sobrevivir incluso en medio de la injusticia. Alejandro miró a Ana, y sus ojos reflejaban orgullo y gratitud. «Nos pertenecemos», susurró. «Nada ni nadie puede cambiarnos». Ese día, la ciudad parecía menos hostil. La noticia de coraje de Ana y Alejandro se había esparcido, y quienes antes los juzgaban comenzaron a comprender que habían sido testigos de algo más grande, la lección de que la vida es justa solo cuando el corazón decide actuar con valentía y honestidad. Un vecino se acercó tímidamente y dijo: «He oído lo que hicieron, y debo decir que fue valiente. Nunca imaginé que podrían mantenerse firmes así». Ana asintió, con lágrimas silenciosas en los ojos. No era reconocimiento superficial lo que importaba. Era la validación de que su dignidad y la de su familia habían sobrevivido al desprecio y la injusticia. Esa tarde, mientras la familia caminaba por un parque cercano, Alejandro sostuvo la mano de Ana y miró a sus hijos jugar. Cada risa, cada gesto, era un recordatorio de lo que realmente valía la pena. «¿Sabes?», dijo Alejandro. «Toda mi vida creí que lo tenía todo, hasta que comprendí que la verdadera riqueza no se mide en dinero ni en poder. Se mide en amor, en valentía y en la forma en que protegemos a quienes más queremos». Ana asintió, con una sonrisa serena, mientras acariciaba su vientre. Sus ojos brillaban con la certeza de que el futuro, aunque incierto, sería construido sobre la verdad y la fuerza de su amor compartido. Esa noche, mientras la luna iluminaba suavemente la ciudad, Ana y Alejandro se sentaron juntos en el balcón. La brisa cálida traía consigo un silencio reconfortante. No había lujos ostentosos, ni grandes fiestas, ni aplausos, solo la certeza de que habían elegido el camino correcto, que habían enfrentado la injusticia y la traición, y que ahora podían respirar tranquilos. «Lo logramos», dijo Ana, apoyando la cabeza en el hombro de Alejandro. «Por nosotros, por ellos». «Sí», respondió él. «Lo logramos porque no tuvimos miedo de amar, ni de luchar, ni de decidir con el corazón». Y en ese instante, comprendieron algo que el mundo a menudo olvida. La verdadera riqueza reside en la familia, en la honestidad y en la capacidad de mantener la dignidad incluso cuando todo parece perdido. La vida puede ser cruel, el mundo injusto, pero el valor humano, el amor genuino y la valentía siempre prevalecen. Mientras los niños dormían plácidamente, Ana y Alejandro se tomaron de las manos, mirando las estrellas. Sus corazones latían en sincronía, no solo por el amor que compartían, sino por la certeza de que habían construido algo que ni la pobreza, ni el desprecio, ni la traición podrían destruir. Porque al final, comprendieron que el tesoro más grande no estaba en las cuentas bancarias ni en los títulos de propiedad, sino en la fuerza del amor verdadero, en la familia que habían elegido y en la valentía de enfrentar la vida juntos, sin importar las adversidades. Y así, en la calma de la noche, con la ciudad dormida a sus pies, Ana y Alejandro comprendieron que habían encontrado la paz, no porque el mundo los aceptara, sino porque habían elegido vivir con dignidad, amor y coraje. Y eso, más que cualquier fortuna, era lo que realmente los hacía ricos.